ahí uno lo piensa desde su profesión, de la historia. Lo decíamos desde el principio, este tipo de gobiernos como los de Milei, y muy bien representado por Torre y Taceta, como lo dijimos y como lo voy a decir ahora por ahí con otros datos, terminan mal, terminan como terminaron cada ciclo de deuda, cada ciclo de gobierno liberal en este país, no éramos Argentina todavía, pero de 1813 con Rivadavia en adelante, y en ciclos cada vez más cortos. ¿Qué significa por ahí la historia? Que es muy difícil, que es aburrida, que siempre es un abstracto, es volver para atrás, tratar de entender el presente. Es complejo y uno opera sobre imaginarios, pero lo que pasó este domingo en Buenos Aires es que en realidad ya venía pasando, pasó un poco en Cava, pasó un poco en Corrientes, pero lo de Buenos Aires fue más patente. Son esos baños en realidad donde la sociedad expresa muchas cosas, ¿no? En esa fotografía que nos permite una elección. Y creo que fue un hartazgo de esas promesas incumplidas, por un lado, y de esa crueldad que manifiesta cínicamente el presidente, ayer nomás, vetando en el Día del Maestro leyes relacionadas con la educación. Y obviamente que mi saludo a los colegas y en muchos casos referentes profesores y maestros va acompañado de esta lucha que tiene que ver con la universidad pública totalmente desfinanciada, lucha que tiene que ver con sueldos de miseria acá en Chubut, como nos tiene encerrado ya el gobierno de Torres. Obviamente que todo esto tiene su correlato local, no solo por las cuestiones gestuales y actitudinales que expresaba Evangelina, que expresaba Silvana cuando se fiscalizó. Más allá de las individualidades, uno cuando está en un colectivo político, está en un colectivo político, y yo vi salir a fiscales que habían fiscalizado para Torres y Taceta festejando en el balotaje la llegada de Milei. Así que no es solo hacerse distraído, cuando uno está en un colectivo, está en un colectivo. ¿Qué significa esto para nosotros, para los esquelenses? ¿Qué correlato tiene? Porque lo que hace Milei, con mayor disimulo, con mayor caballerosidad, es más prolijo, también lo hace Taceta. Porque cuando uno habla con los vecinos y ya te transmiten esa frustración, o nosotros mismos en el trabajo legislativo, cuando uno piensa un proyecto de ordenanza y dice, yo miraba ¿no? las notas de prensa del gobierno en tu barrio, como ya el municipio en tu barrio, y el mayor pedido de titularización de tierras, muro de contención y trabajo, y la infinidad de proyectos que venimos presentando, de hecho, en el consejo anterior, porque en este me lo archivaron, cuando uno pensaba los proyectos de muro de contención como una forma de no solo trabajar de cara a solucionar cuestiones habitacionales para nuestros vecinos, sino también generar mano de obra de esa pequeña obra pública que tracciona el gobierno local. Lo que no creemos en la libertad de mercado, porque sabemos que el más grande se come al más chico, sino en un Estado que ordene, en un Estado que apunta a la demanda agregada, que le ponga una plata en el bolsillo a aquel que hace changas, y ese después vaya al comercio, y ese después vaya a la distribuidora, y la distribuidora después pague otros sueldos y genere otro tipo de servicios en la ciudad. Y en esa rueda de la economía pensábamos en esto, ¿no? El poder acompañar desde las pocas herramientas que tiene el Ejecutivo Municipal la realidad de nuestros vecinos y la posibilidad de avanzar en contra de esa frustración que nos vienen manifestando, que al principio era imposibilidad de desarrollar su proyecto de vida, hoy ya directamente es, y lo estamos viendo todos, lo estamos viendo los 10, la imposibilidad de afrontar el pago de los servicios. Esto sucede porque las prioridades del Ejecutivo Municipal, lo veníamos marcando desde el mismo 11 de diciembre, me parece que desde el 11 de diciembre del 23, no son las del pueblo. Lo dije varias veces, Milei, Torres y Taceta son un gobierno de ocupación. Porque en los colonialismos modernos, en los neocolonialismos, ya no hace falta un golpe de Estado, sino que hace falta un grupo de cipayos que ordenen el marco legal necesario para que esto se lleve adelante, como la famosa
ley de ordenanza de inversiones y ahora ley provincial de inversiones turísticas, todo atadito al RIGI y estos maravillosos proyectos que primero eran 250 puestos de trabajo, en la sesión anterior eran 100, todos sabemos, chico, las características con las que se está desarrollando ese proyecto. Este gobierno que quiere pasar a la historia, que pone sus cartelitos, gobierno histórico, porque construye cordón cuneta que pagan los vecinos en el banco. Gobierno que se olvida que la última gestión que hizo un montón de obra pública fue la de Rafa. Gobierno que se olvida que fue la gestión de Ongarato la que no continuó con el saneamiento del arroyo Esquel hasta el puente de la 25 de mayo. Yo me pregunto si alguno de los funcionarios municipales a nosotros nos gustaría vivir en el ENAR, con las características que se viven ahí, como pasa el arroyo ahí, o por qué no en una ocupación. No hubo más promesa, no hubo ni siquiera acompañamiento al RENAVAP, que pagaba todo para que las vecinas, porque generalmente son vecinas, puedan tener sus baños y sus instalaciones eléctricas. Me pregunto, ¿de qué manera se puede denominar un gobierno histórico si tenemos a nuestros vecinos que no acceden a los servicios básicos y tenemos una enorme posibilidad de una enorme ocurrencia de incendios de interfaces, como bien decía Evangelina, en el proyecto de la ABC, que repetimos Evangelina, yo me lo apropio un poco porque es un excelente proyecto, iba a presentarlo en ese sentido, lo encuentro y no hacía falta, había que aportar. Un gobierno que hace un año atrás, junto con funcionarios provinciales, prometió en el PERSI medidas para el primer ataque y no avanzó. Un gobierno que solamente enterró unos tanques de agua en Villa Yelén, genial, hermoso por los vecinos de Villa Yelén, es que va más allá de Villa Yelén o Carahua. Un gobierno que lo único que anda haciendo es distribuyendo un PowerPoint sobre los proyectos, sobre lo que significa un incendio de interfase. Como ahora nadie parece ser dueño de esta criatura, dueño de lo que significa el gobierno Milei, ahora nadie se acuerda cómo votó Ana Clara Romero, candidata y diputada, ¿sí? Como pareciera ser que esto es un abstracto que sucede en Buenos Aires y no tiene impacto en nuestra ciudad. Yo quiero recordar algunas votaciones de Ana Clara Romero. La ley de bases, el famoso, la desestructuración de todo el entramado legal que hacía a mucho de lo que venimos sufriendo ahora, la famosa ley ómnibus, que fue la principal iniciativa del Ejecutivo Nacional, voto afirmativo. Después nos preocupamos cuando la ruta está como está, cuando el INTA cierra, cuando Radio Nacional está como está, cuando nuestros vecinos del PERSI ven coartadas sus posibilidades de comunicación, ¿no? Pero bueno, mucho de eso, y puedo estar mucho tiempo, todo eso arranca con la ley base, ¿sí? La ley de medidas fiscales paliativas relevantes, hermoso nombre, votó a favor. ¿Qué significó esto? Fue el paquete fiscal. Fue el paquete fiscal con el que volvió, por ejemplo, el impuesto a las ganancias y parte de la estructura del IVA. Me encanta la operación de crédito público con el FMI del Poder Ejecutivo votó a favor nuevamente, o sea, endeudamiento. La ley de financiamiento a las universidades también, o sea, para lo que significó el desfinanciamiento. La primera parte, estamos hablando de 2024, voto afirmativo, que significó el desfinanciamiento de, por ejemplo, nuestra universidad de acá de Esquel, camino, como bien decía Evangelina, de una posibilidad de ascenso social para muchos de nuestros vecinos. La ley de emergencia sanitaria para pediatría, negativo, ¿sí? Fondos del Estado Nacional para primera infancia. Cuando se trató de revertir el desfinanciamiento de las universidades, la ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición de salarios docentes universitarios, negativo. El incremento para jubilados y pensionados, negativo. La comisión investigadora para el caso Libra, negativo, no se pudo avanzar. Los pedidos de informe al Poder Ejecutivo, ya que no se puede avanzar con la comisión investigadora. Los pedidos de informe para el caso Libra, al Poder Ejecutivo Nacional, tampoco, negativo. La emergencia de discapacidad, yo la vi el otro día muy conmovida a la diputada, también es negativo.
La emergencia universitaria también es negativo, la emergencia en pediatría también es negativo. Entonces, hoy que nadie parece ser el dueño de la criatura, hoy que el rey está desnudo, hoy que lo que es Milei, lo que representa Milei, por ese payaso está puesto, es un muñeco puesto por el poder real, hoy nadie parece recordar quién le dio las herramientas locales y nacionales para que esa política llegue a nuestra ciudad. Entonces, cuando no hay trabajo, cuando no hay obra pública y cuando las rutas están destrozadas, recordemos quién votó esas leyes. Y quiero cerrar, y disculpe la demora, porque yo digo que Taceta Milei, lo digo desde la primera sesión. Discuto con un compañero que el primero que dijo Taceta miente, soy yo. Taceta es Milei porque así como el gobierno nacional nos mata impuestos, porque acá los recortes llegan a todos lados, pero no a la clase alta, el valor del módulo cuando arranca Taceta estaba en 340 pesos, hoy está en 2.080 pesos. En un año y 7 meses aumentó 5 veces. No voy a detallarme el ajuste social porque bien lo hizo mi compañera bancada de bloque, discúlpame. No hay obra pública más allá del cordón cuneta y el ninguneo constante al legislativo, como bien lo dijimos. Nos veta la ordenanza, no las promulga y si las promulga no las cumple. Así que bueno, ahora que empiezan a sonar los aspas del helicóptero, lamentablemente de nuevo en nuestro país, ya sea que vuele o no vuele, hoy que es evidente el fracaso de este modelo político, no nos olvidemos quiénes le dieron las herramientas. Muchas gracias, señor presidente.